¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, esto es Amateur, yo soy Randy y este es el video que introduce las artes marciales al canal. Vamos a iniciar con el Taekwondo, sobre todo basado en los errores más comunes en el entrenamiento. Iniciamos con el primer error, no entrenar los glúteos. Los glúteos son el grupo muscular más fuerte del cuerpo humano, lamentablemente es el más ignorado, sobre todo por los hombres. Los glúteos pueden soportar una carga de 4,7 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que lo convierte en el grupo muscular más potente y más fuerte del cuerpo. Además de todo esto, el glúteo ayuda a estabilizar la articulación sacroiliaca, que te ayudará a evitar lesiones de espalda, de cadera y de rodilla. Y aparte de todo eso, el glúteo tiene que ver con la mayoría de movimientos en los pateos. Por ejemplo, en el Jobchagi se realiza una abducción de cadera. El glúteo tiene que ver con ese movimiento, está involucrado. Y para la Tuichagi se hace una hiperextensión de cadera, también está involucrado. O sea que desarrollar tus glúteos no solamente te hará evitar lesiones, sino que aumentará todas tus capacidades físicas. Para estimular los glúteos tienes que hacer ejercicios verticales como sentadilla y peso muerto, y sobre todo hacer ejercicios horizontales como son el hip thrust o el puente glúteo. Continuamos con el segundo error, el más común, tratar de obtener resistencia corriendo. Te voy a demostrar por qué correr no se traslada a las artes marciales. Cuando estás corriendo, por ejemplo, 10 kilómetros, te mantienes a una intensidad media o una intensidad media baja, porque la distancia es muy larga. Además de eso, la flexión de cadera, el rango de movimiento es muy corto en los 10 kilómetros. El rango de movimiento es el siguiente, de acá hasta acá. Te mantienes corriendo y la flexión de cadera solamente se limita a esa distancia. Su rango de movimiento es mucho menor. ¿Qué pasa cuando entras a un ring? Todo cambia, el escenario cambia por completo, porque el rango de movimiento de un pateo, por ejemplo el Jobchagi, la fase inicial es una flexión de cadera y el rango de movimiento es completo, como en el ejemplo siguiente. Una gran diferencia de esto, los 10 kilómetros, a esto. Aparte de que en el Taekwondo el rango de movimiento es mucho mayor, la intensidad también. Mientras más alta es la intensidad, menor es el tiempo. Por eso es que un combate de Taekwondo dura mucho menos que un 10K. Pero correr no podemos descartarlo del todo. Para eso te muestro un pequeño ejemplo. Tenemos un ciclo olímpico. Este ciclo consta de 4 años. En cada año vas a hacer una actividad totalmente diferente de la otra. Pero cuando termines el ciclo, cuando vayas a los Juegos Olímpicos, quiere decir que te encuentras en este nivel. Pero cuando terminas, vas a tomar un descanso considerable a los años anteriores. Por lo tanto, vas a bajar para volver a subir. Cuando se vuelve a subir, se puede iniciar corriendo. O sea, como un entrenamiento básico, de lo más básico. Pero no puede pasar de ahí porque correr no se traslada a las artes marciales. El siguiente error suena muy obvio, pero entrenar sin comer y no consumir la cantidad óptima de agua es uno de los errores más garrafales y más peligrosos dentro de cualquier deporte. Si no consumes la cantidad de agua necesaria en las artes marciales, un deporte donde se le exige mucho a las articulaciones, el riesgo de lesión aumenta considerablemente. Puedes tener una lesión articular, puedes desmayarte. Y imagínate qué pasaría si te noquean y no tienes los nutrientes y no estás hidratado. Que el siguiente error consiste en tratar de sobrecargar el entrenamiento. O sea, tratar de enseñar todas las técnicas y mucho contenido táctico dentro de un mismo entrenamiento. Tenemos un ciclo olímpico que consta de 4 años. Cada año se divide en mesociclos.
que puede ser organizado según el criterio del entrenador. Pero lo importante aquí es que cada día, cada mes, no puedes tratar de cargar el entrenamiento. Por ejemplo, en un día, 5 pateos, verificación técnica de cada pateo y todos los movimientos tácticos, por ejemplo, salida y muchísimas cosas más. Si quieres ver que esto no funciona, al finalizar el entrenamiento, trata de acercar a tu atleta y dile que te resuma todo lo que hizo en el día. Lo más probable es que no sepa por dónde empezar. Sin embargo, si solamente das una sola técnica por día o por semana, te vas a cerciorar de que ese atleta domine esa técnica y puede pasar a la otra. Porque si no lo haces así, sería como tratar de aprender cinco idiomas al mismo tiempo. No funciona. Las cosas se hacen por paso, por mesociclo, por ciclo olímpico. El siguiente error podría parecer el más insignificante de todos: no entrenar con peto electrónico. Tenemos un ciclo olímpico. Si quieres recorrer este ciclo con éxito, tienes que tratar de adaptarte al peto electrónico. El peto es un protector central que utiliza la WTF, que involucró la tecnología y realizó un peto electrónico que cuenta con 2 sensores en los extremos y un sensor en la parte central. Para adaptarte con este tipo de peto se toma un tiempo considerable. Incluso Gabriel Mercedes, campeón de plata en Beijing 2008, viajó a México exclusivamente a entrenar con este tipo de peto para adaptarse en cuanto a intensidad y ubicación. O sea, entrenar con este tipo de peto hará que mejores tu localización y sabrás dónde marca el punto, porque no es lo mismo patear un peto normal que patear un peto electrónico con sensores. Y ya que agregamos cosas para evitar errores, ahora vamos a sacar cosas para evitar los mismos. Tienes que evitar hacer el crunch abdominal, que consiste en hacer una flexión de cadera para, entre comillas, desarrollar los abdominales. Este ejercicio está demostrado científicamente que le hace daño al suelo pélvico y a la columna vertebral. Aparte de todo esto, es de los ejercicios menos eficientes para desarrollar la parte central o core. Los ejercicios más recomendables para artes marciales en lo que compete a la parte abdominal son la plancha abdominal y la rueda abdominal. El siguiente error tiene que ver con el estiramiento. El estiramiento se clasifica en 2: estiramiento estático y estiramiento dinámico. Para mostrarlo con un ejemplo, tenemos una flexión de muñeca. Si mantengo cualquier articulación extendida o flexionada durante un periodo de tiempo considerable, como por ejemplo 3 segundos, es un estiramiento estático porque no hay movimiento. En cambio, si hago una flexo-extensión de muñeca, estoy haciendo un estiramiento dinámico. Está comprobado científicamente que el estiramiento dinámico es el que en realidad calienta el cuerpo de forma óptima antes de entrenar. Pero como el taekwondo es un deporte que le exige un rango de movimiento amplio de las articulaciones, puedes hacer una combinación de estiramiento estático y dinámico antes de entrenar, y durante la mitad del entrenamiento tienes que hacerlo. Si vas a hacer estiramiento, tiene que ser dinámico, porque si haces un estiramiento estático a mitad de entrenamiento, el cuerpo entenderá que el entrenamiento habrá acabado. O sea, él entiende que el entrenamiento se está acabando y tú estás relajando el cuerpo y las articulaciones. Al final del entrenamiento tienes que incluir el estiramiento estático, porque tu objetivo es tratar de relajar el cuerpo y preparar las articulaciones para el siguiente entrenamiento. El siguiente error tiene que ver mucho con el anterior y es un error comúnmente cometido por los entrenadores, y es mucho tiempo de descanso entre sesiones. Por ejemplo, si duras 8 minutos haciendo cualquier tipo de técnica,
y el momento de hacer la otra, ese tiempo dura 5 minutos o 6, estás tomando demasiado tiempo para descansar. El cuerpo entiende que vas a finalizar el entrenamiento y lo que hace es que baja el ritmo cardíaco, relaja las articulaciones, se relaja los músculos. Entonces, tratar de bajar tan drásticamente y volver a subir aumenta el riesgo de lesión considerablemente. Lo más recomendable es tratar de hacer y organizar la parte teórica al inicio del entrenamiento. El siguiente no lo clasificaría como un error, sino como una especie de actualización. No incluir la pliometría y la halterofilia. Está demostrado científicamente que la pliometría mejora el CEA, o sea, el ciclo de estiramiento y acortamiento. Para mostrarlo te lo voy a explicar con un ejemplo. El ciclo de estiramiento y acortamiento consiste en lo siguiente. Si realizas un puño, en esta parte estás alargando una cantidad de músculos, pero cuando haces lo contrario, lo estás acortando. La pliometría ayuda con este tipo de movimiento. Cuando estás pateando, pateas y recoges. La pliometría te ayudará a hacerlo mucho más rápido y la halterofilia mejorará tu fuerza. Aparte de que reducirá el riesgo de lesión, mejorará las articulaciones y todas tus capacidades físicas van a mejorar. Imagínate tener el mismo peso y ser más fuerte. Si eres más fuerte con el mismo peso, quiere decir que la potencia de tu pateo aumentará, la rapidez aumentará y la resistencia. Y finalizamos con uno de los errores más generales: no planificar. Este es uno de los errores más comunes en todos los deportes. Si tenemos una competencia en 6 meses, tenemos que saber lo que vamos a hacer en cada mes. Vamos a poner un ejemplo de una mala planificación. En los 2 últimos meses decidimos obtener resistencia corriendo. Es un error porque no puedes buscar la resistencia al final. Vas a llegar muy cargado y la parte técnica y táctica no le vas a sacar provecho. Por lo tanto, el orden de las capacidades físicas influye directamente en el resultado. Además, si decidiste correr al final, no vas a tener resistencia, por lo que explicamos anteriormente. Eso es todo por hoy, espero que te haya gustado. Seguiremos hablando de todas las artes marciales y cómo la ciencia se ha involucrado para mejorar su desarrollo. Gracias por apoyar el canal, esto es Amateur, yo soy Randy y suscríbete.